hay que tener en cuenta que el cáncer de pulmón, lamentablemente, es uno de los cánceres más mortales, tiene una alta mortalidad. A nivel mundial, el 90% de los cánceres de pulmón es por tabaquismo, lamentablemente. El escrutinio para cáncer de pulmón es para aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de padecerlo. ¿Quiénes son? Son a los que les llamamos los grandes fumadores o los que dejaron de fumar en los últimos 20 años. O sea, 20 años que dejaste de fumar, todavía tienes el factor de riesgo. Ya hoy en día se sabe que existe una tomografía de baja dosis, una tomografía de pulmón de baja dosis de radiación para que la puedan hacer anualmente. Porque lamentablemente cuando el paciente ya tiene síntomas, habitualmente es demasiado tarde y ya no es curable. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Villairibe. Gracias por acompañarnos en Conversando con los Expertos. Y el día de hoy me acompaña la doctora Viridiana de la Herrán. Ella es neumóloga y nos va a hablar acerca del cáncer de pulmón. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Primero que nada, ¿por qué se conmemora esta fecha? Bueno, hay que tener en cuenta que el cáncer de pulmón, lamentablemente, es uno de los cánceres más mortales, tiene una alta mortalidad. Precisamente por eso, porque nos tardamos mucho en el diagnóstico. Eso es importante, hacer conmemoración a un diagnóstico oportuno y sobre todo porque es un cáncer que se puede prevenir. Eso es lo más importante. ¿Es hereditario o es porque fuman o qué factores llevan a tener un cáncer de pulmón? El 90% es por un factor de riesgo para cáncer de pulmón. El más importante en México y el mundo es el tabaquismo. A nivel mundial, el 90% de los cánceres de pulmón es por tabaquismo, lamentablemente. En México esa cifra se reduce un poco al 70%, que sigue siendo muy significativo, y se agregan otros contaminantes inhalados o la calidad del aire. ¿Y cómo sería un diagnóstico? ¿Cuáles son los síntomas para que puedan acudir? Porque puede dar aunque no fumen. Claro, hay un pequeño porcentaje de pacientes no fumadores o importante, sin un factor de riesgo aparente. Sin embargo, el escrutinio para cáncer de pulmón es para aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de padecerlo. ¿Quiénes son? Son a los que les llamamos los grandes fumadores o los que dejaron de fumar en los últimos 20 años. O sea, 20 años que dejaste de fumar, todavía tienes el factor de riesgo. Entonces, ya hoy en día se sabe que existe una tomografía de baja dosis, una tomografía de pulmón de baja dosis de radiación para que la puedan hacer anualmente. Porque lamentablemente cuando el paciente ya tiene síntomas, habitualmente es demasiado tarde y ya no es curable. Digamos que las personas que fuman se lo tienen que hacer anualmente ya siempre. A ver, doctora, pero ¿cuál es el síntoma? ¿La tos? ¿Cómo empieza? Claro, los síntomas principales del cáncer de pulmón en etapas, entre comillas, tempranas, es una tos, que habitualmente es tos seca, que no se quita con los medicamentos habituales, que ya sea que le des tratamiento para obstrucción bronquial o antitusígenos, no se quitan. Pérdida de peso, pérdida del apetito y, bueno, una de las más alarmantes, que es el toser con sangre, ¿verdad? Esos ya son los síntomas más significativos. ¿Cuál sería el tratamiento? En el cáncer de pulmón, como en otros cánceres, depende de la etapa en la que encontremos el cáncer. Un cáncer a tiempo puede ser curable, que esa es la importancia de esto, que un cáncer de pulmón, aunque sea muy letal, a tiempo se puede curar y el tratamiento es de cirugía. En otros casos más avanzados se hace primero una quimioterapia o radiaciones y puede acompañarse de cirugía. Y lamentablemente en los casos que el cáncer ya está muy avanzado, metastásico, afortunadamente en nuestros días existe algo que se llama inmunoterapia, que esto permite que los pacientes puedan tener una larga vida en relación al cáncer de pulmón con un tratamiento que no sea tan fuerte. ¿Cuál es el porcentaje aquí en México, bueno, sobre todo en la región, aquí en Baja California, es muy común? Lamentablemente el cáncer de pulmón, tal vez no tenemos una cifra,
pero no es tan común como otros cánceres, como el cáncer de mama, lamentablemente el cáncer cervicouterino, el cáncer de próstata. Sin embargo, sí es el que más mata. Por ejemplo, si el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer cervicouterino juntos tienen menos mortalidad que el cáncer de pulmón. ¿Se puede confundir los síntomas también con una tuberculosis? Sí, habitualmente es de nuestros diagnósticos diferenciales cuando un paciente acude con los síntomas que ya comenté, pérdida de peso, tos con sangre, fiebre incluso. Tenemos esa disyuntiva si es tuberculosis, algunas otras infecciones crónicas o cáncer. Muy parecidas. ¿Cómo es que llega contigo un paciente? ¿Qué médico lo canaliza? ¿Cómo es que llegan con un neumólogo? Habitualmente sí lo refiere habitualmente un médico internista o un médico general, que el paciente ya acudió a ellos por estas causas, y el enfoque del neumólogo es hacerle el diagnóstico. Tenemos varias formas de hacer el diagnóstico, que hay que hacer una biopsia y habitualmente la hacemos por medio de una broncoscopía, que es una endoscopía respiratoria para tomar muestras, imantarlas a patología, o bien una biopsia percutánea, que es la introducción de una aguja por la pared del tórax para tomar la muestra. Entonces, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, lo enviamos con el oncólogo habitualmente. Pues ahora tenemos demasiada información y bueno, antes de terminar, doctora, ¿alguna recomendación que quieras dar en esta fecha, sobre todo a la gente que fuma? Claro, esa es lo más importante del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es de los cánceres que podemos prevenir. ¿Cómo? Dejando el cigarro. El cigarro es lo más importante para el cáncer de pulmón. Si las personas no fumaran, se reduciría, el 90% de los pacientes con cáncer. Increíble. Y ahora quienes están tratando de dejar de fumar están usando vaporizadores. ¿Qué pasa con eso? No, es una muy mala estrategia para dejar de fumar. Los vapes tienen altos niveles de nicotina y tienen aceites que al momento de inhalarlos te provocan otras enfermedades pulmonares, y aún no es el tiempo suficiente para demostrar que es un factor de riesgo más para el cáncer de pulmón. También con los vapes, el fumador pasivo también tiene riesgo. Así es, siempre les digo, no, todo lo que respiremos, que no sea aire puro, nos va a causar algo. Entonces, la calidad del aire en sí es importante. Ciudades muy contaminadas, lamentablemente en México, pues una de las más contaminadas es Monterrey, tiene altos niveles de cáncer en no fumadores. Ciertas profesiones que trabajan con químicos, con solventes, también es un factor de riesgo. Otra cosa importante, quien ya fumó muchos años y lo dejó, ¿tiene riesgo todavía de padecer cáncer de pulmón? Durante los siguientes 20 años, sí. ¿20 años? 20 años. 20 años tiene que seguir haciéndose el escrutinio anual. Y vamos a hablar de un índice que se llama índice tabáquico, que todos lo pueden sacar en casa, que es el número de cigarrillos que fuma por día, por los años que lleva fumando, entre 20, y esa cifra es para sacar el factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para infartos al corazón y para cáncer. Cáncer es con un índice tabáquico arriba de 20. Ya lo sabe, no fume, no vapes y cada año háganse su examen. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Conversando con los Expertos. Yo soy Claudia Villairibe y elige New City Hospital, calidez e innovación para tu salud en un ecosistema de salud integral.